Where are the Knox Hill fans that speak Spanish? ¿Dónde están los seguidores de Knox Hill? Porque yo sé que lo siguen, yo lo he visto. Cuando yo voy a su canal y él está haciendo el live stream, ahí sale mucho de Knox Hill. Bueno, este yo lo voy a traducir porque si traduje el musicólogo, que en esa canción, lo siento, no había tanta barra, ¿cómo no voy a traducir a uno que tiene mucha barra? Y si ustedes no lo conocen, no me conocen a mí, pero son mis seguidores, denme apoyo. Y él no necesita apoyo tanto, pero denle, porque tiene 500,000 ya. He has 500,000 people following him. Among those, there gotta be some Latinos. ¿Dónde están los latinos? Vamos a ver. Royal es mi... Royal es como rey o reyes, realeza. La realeza soy yo. Tan lindo que es, me encanta. Aquí estamos haciendo el esquema del juego de póker, ¿ok? De las cartas, porque siempre estamos comparando la carta con la vida diaria. Y dice él, aquí en la vida tú tienes que aceptar tú tienes que aceptar las cartas que te dé la vida. Tienes que aceptar las cartas que te dé la vida. I don't have no shame, I don't feel no pain. Shadow knows the game, I don't know no lane. I just work and change, you get in my way, they will know your name. You'll be known as lame. All I know is rage, like it's hate I crave. Like a reaper slave, I just weep and shame. I'm up and slave. Are you hungry now? I gotta eat your head, I gotta eat your face. Tried you, man, I'm up, taking my bleeding sense. Competition in my sentence, I must eradicate. This good for any and everybody standing up in my way. I'm about to go crazy, my boy. Yeah. Ok, se está diciendo él que él se la busca, ¿me entiende? Con la cara de póker, porque él juega la jugada, las cartas que le da la vida, la jugada que le da la vida, que no le tiene miedo a echarse hacia adelante. Y tú, porque tienes esa cara, porque me estás mirando con esa cara de miedo. Dice, no veo competición, y la competición, si la veo, la destruyo, y esto va para cualquier persona que se pare en mi camino, cualquier persona que estorbe en mi camino. Hay 3 horas de Eminem, dice, como Eminem yo estoy en una misión y con mi lápiz yo soy pues candela, que él con su lápiz destruye a todo el mundo, ¿me entiende? Lo que sea que tenga que venir, porque él está como Eminem en una misión y está spitting fast como Eminem. Yo paso mensajes fuertes que te atraviesan. Es típico de mi lápiz. Así como hago yo, que todos los mensajes te atraviesen, te lleguen. Dice, y tenlo dentro de tu cabeza que yo no soy de estos mumble rappers, que son los que... Mumble quiere decir como que... No sé cómo se dice eso en español, pero es como que no gaguea, pero como que hablas bajito, entonces no se te entiende lo que dice. Y eso es lo que hacen algunos rappers porque no están diciendo nada. Y lo único que hace es con el sonido de la música. Y él está diciendo, no, ese no soy yo. Yo quiero que tú oigas mi lírica, porque yo estoy en una misión como Eminem. Todos estos mumble rappers que se vayan por un tubo. No, ni siquiera un tubo, con la cabeza en la pared, como si fueran leones y tigres.
like I'm a stratosphere. Then you can take me the fuck out of here. You wanna play me? I drop bodies here. Wanna see you take me? It's like I'm out of here. I'm the hardest. Se le está diciendo, ¿me entiendes? A mí me doy la gracia de que me saque que me saque fuera de aquí como un bate con sus canciones, con lo que él rapea, como un jonrón fuera, y dice, ¿tú quieres jugar conmigo? Porque yo estoy aquí arriba y tú quieres jugar conmigo. No estás en nada. Dice, búscate ¿cómo que se dice el shovel? Pues la pala. Busca la pala para que te entierres. Está jugando con la pala. Smoke. Pop. Smoke. Pop. Está jugando con las palabras y el esquema de humo y el sonido, la onomatopeya de como una bomba. Porque su lírica, lo que él quiere decir con eso es que son explosivas. ¿Quién dice eso también? Nak. Nak dice que sus líricas son explosivas. Out of here, you know, pop up, y lo pongo fuera de aquí, afuera de la estratosfera. Tú quieres jugar conmigo, yo tiro cuerpos en el piso. Espérate, porque este tipo le tira contra. Está diciendo del algoritmo, que algo para que le pegue el algoritmo. Espérense. I own the sparrow. So él es dueño de una de las ¿cómo que se llaman eso? De los sparrows, pues esas aves de mala suerte. Sus palabras son como una flecha o como un detonador. Dice, hi, me notas a mí cuando tengo las balas que me vienen al pecho, y también está hablando de la ansiedad. Ok, entonces aquí está diciendo que él ha sido así desde temprana edad, que él siempre está sacándole el jugo a esto, que sus palabras son como dinamita, que él la puede usar y venir y traerla para adelante y para atrás, explotarla. Popping shish hot. So, popping como pop, 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 las palabras de él. Excremento caliente, o sea, lo de él es caliente, lo que quiere. Eso me gusta, esa simile que hizo, como un grupo de redneck que están ansiosos, y los rednecks son los campesinos americanos, las personas que viven de pueblos pequeños. Le dicen redneck por ¿qué decir? Nucas rojas, porque siempre estaban bajo el sol, siempre estaban afuera, entonces le dicen redneck, y dicen más ansiosos que mí. Las palabras de él son más ansiosas, más fuertes que un redneck, que un grupo de redneck. Enforcing in the capital. Entonces está usando el esquema. Está usando el esquema de lo que pasó enero 6, cuando, o sea, sus palabras son así tan fuertes, que están empujando la capital, que está el Capitol, pero no es la capital o sea, Capitol se le llama el edificio donde atacaron el 6 de enero, que se juntan los congresistas, y eso es lo que él está diciendo, como un grupo de redneck ansiosos. Sus palabras sí son con ese poder, con esa fuerza, pero espero que no sean así de racistas. No, él no es racista. Yeah, like a bunch of redneck with an attitude, con una actitud, como un grupo de nucas rojas con actitud.
dude in a suit, grappling from the roof like shoe, like oops, not to leave y'all better, but I need y'all. Trick it till I got an excuse to bleed y'all in the river. Ooh. Three fingers. Dice que necesita que nosotros estemos así molestos, que trigger que si con algo te molesta, como una pistola, el gatillo. Entonces cuando tú empujas el gatillo, esa cosa se llama trigger. So, tú estás como trigger, que todo te... Y él lo necesita así para tenerlo abajo, para poder empujar a la gente hacia abajo. Three fingers to the fucking sky. I'm rocking birds, you 20 fingers on the slide. I'm evergreen, Katniss, put you in a pond. If you up to D, now when I cover mine, I see a whole lot of haters, and they all look like me. Ay, yo cute. I see a whole lot. Eso quiere decir, veo mucho que odian y se parecen a mí. Él está jugando ahí, playing on that word. Those words play on, bueno, no digo que él lo sacó, pero él está jugando con eso, con lo que dijo ¿cómo es que se llama este hombre? El que hizo con Little Nas. Ay, Dios mío. Que la memoria mía, ¿por qué me falla? Es un muchacho joven, el que canta What's Popping. Pero si me encanta ese muchachito, ¿cómo es que se llama? No, espérate, yo no voy a estar esperándome. Si tengo el teléfono y veo que hay un montón de gente, un chingo de gente que usa su teléfono, I'm gonna use mine. Who's saying what's popping? What's popping? Jack Harlow. Thank you very much. Thank you, Google. Yeah, Jack Harlow. Jack Harlow has a song where he says, esa es la que dice que tengo, y algún día la voy a traducir, tengo ese blanquito que lo traje conmigo. Y casaca de acá. La cuestión es que Jack Harlow dice que la gente que lo odia más a él son gente que se parecen a él. ¿Qué quiere decir eso? Y él está diciendo, porque él está tirando a la gente que le tira a él, no como rapero, sino lo que escriben en el internet y esas cosas, porque él ha alcanzado mucha popularidad. Y es como dice Snow, porque Snow lo dijo también en una entrevista que hizo en Molusco TV, que ella no quiere, que si la fama quiere decir que ella va a tener gente que le estén odiando y diciéndole cosas, que ella no quiere eso, que se estén metiendo. Y con el carácter que tiene Snow estoy de acuerdo, porque Snow tiene un carácter de la chica. Y lo tiene como yo, me doy cuenta, porque le respondió a una ahí, bueno, me estoy digressing, porque siempre hablo mucha casaca. Pero la cuestión es que él está usando eso y está diciendo, hey, mira, o sea, son blanquitos. Los que lo odian a él son blanquitos, rubitos. Three fingers to the fucking sky. I'm rocking birds, you 20 fingers on the slide. I'm evergreen, Katniss, put you in a pond. If you up to D, now when I cover mine, I see a whole lot of haters, and they all look like me. See, I like that. See a whole lot of haters. And they all look like me. Eso, ahí lo paré. Ahí era que lo quería parar. Bien bonito que es el niño. Se parecen a él la gente que lo odia. No somos los latinos, no somos los morenos, son los blanquitos, porque se parecen a él, a Wiwi, o no pueden ser, bueno, al menos que sean blanquitos latinos. Funny how I'm on the playlist, and they said they don't like me fun. Yeah, dice que qué gracioso que estoy en su playlist y dicen que no me quieren, que no les gusta mi música. No lie, you guys go mine, check mines on my rise, you decline, you deny, that's how envy goes. No importa, yo me entiendes, yo voy a seguir continuando, yo voy a subir, la envidia de ustedes va a continuar, porque así como va la envidia, cuando uno va subiendo, la gente te está teniendo envidia. I'm on the playlist, and they said they don't like me fun. No lie, you guys go mine, check mines on my rise, you decline, you deny, that's how envy goes. Let me empty those empty holes and 3 embryos. Whoa, I'm tired of the dribble. Empty holes and 3 embryos. Oh my God. 3 hoyos y 3 embrios. Embrios que se dice en español, pero, o sea, cero. Close by to the Britney pros, high to the kitchen holes that I hold inside your throat. Bite the flow inside a riot rifle at it, quiet down, and violent with the ultraviolet side of quiet from my trials on this mic. If I was silent here tonight, just my lyrics and spirit will feed the fires I light. Let it rise so we turn the tides. Right here in PG, hip hop's alive. So make what? Oh, that's good. That was a nice bar right there, right now. Hip hop is alive. So él está diciendo que él va a continuar haciendo sus cosas. La gente le puede seguir teniendo envidia porque él tiene lírica y él va a demostrar que el hip hop todavía está vivo. Con su lírica, él es prueba de que el hip hop todavía está vivo. Let the credit
Critics keep discussing. I don't give two fucks. Middle Le finger. está diciendo que ustedes sigan hablando y sigan criticándolo, que él va a seguir escribiendo, él va a seguir componiendo, él va a seguir desglosando, porque él es un buen desglosador, y pues le da el dedo, el middle finger a los dos. A mí no me importa, yo voy a seguir con lo mío, a mí no me importa lo que ustedes digan. It's up to the game that they want me to play. Better run DMC before you walk this way. I talk how I live. And Oh, that was a good one. That was a good one. Le dice, te vale más que corras, y esta manera, como dice DMC. DMC hace esa canción, Walk This Way. Pero él está diciendo, a veces walk this way, está diciendo run this way. Que corran, que le corran a él. the tides right here at PG. Hip hop's alive. Can't stomach what I come with. I've been spilling my goods. Let the critics. I've been spilling my gut. Yo he estado diciendo lo mío, he estado hablando de mí, de mis cosas, desahogándome. Keep discussing. I don't give two fucks. Middle fingers up to the game that they want me to play. Better run DMC before you walk this way. I talk how I live and I live through my pain. Yeah, better run before you, DMC, before you walk this way. Más te vale que corra. Y le dice DMC porque es el grupo ese, en vez de caminar de esta manera. O sea, corre en vez de caminar de esta manera. I'm all on this page. Welcome to my Hunger Games. Wait, welcome to what? To my game. All on this page. Welcome to my Hunger Games. No entendí qué dijo ahí. Pues me parece que está diciendo welcome to Marvin Gaye, que es un cantante, o welcome to my game. Bienvenido a mi juego. Before you walk this way, I talk how I live and I live through my pain. Kill 'em. Sí, antes que tú, me gusta eso. Yo hablo como yo vivo y yo vivo como yo hablo. So, antes que tú estés hablando, vete corriendo, ¿me entiendes? En vez de caminar de esta manera, porque yo vivo como hablo y hablo como vivo. All on this page. Welcome to my Hunger Games. Oh, welcome to Hunger Games. Bienvenido al juego del hambre. Porque este juego del rap es Hunger Game para él. Porque, ¿me entiendes? Quiere sobresalir, quiere hacer, si él tiene una familia. Bueno, ¿para qué le digo? So anyhow, espero que le hayan gustado. I hope that you guys like it. Give him some support. Again, he has a lot of followers. His music, and he deserves it. Hay una razón por la que él tiene muchos seguidores. No solamente por la manera que él desglosa, sino por la manera que él rapea también. Porque él sí es un liricista. Más que aquel. No voy a mencionar nombres porque tampoco quiero que me lleguen los haters, los otros haters de aquel que no quiero decir. Pero no es tan famoso como... No estoy hablando de Eminem. Es otro que es bien famoso, pero que sus líricas son bien simples. La de este vato tú tienes que pensarla. Tú tienes que estarla razonando y... pasaría mucho tiempo en esto. Anyhow, if you got to the end of this video, si llegaste al final, dale un like, por favor suscríbete, compártelo y dile que aquí estamos reaccionando a canciones de inglés en español y canciones de español al inglés. Take care, bye.